siempre es interesante el tema de la felicidad y el bienestar laboral. Pero creo que ahora, en los tiempos que estamos viviendo, quizá puede ser incluso más importante rescatar esos ítems que pueden ayudarnos a estar mejor en todos los sentidos. Sí que me gustaría pediros un poco de participación para que hagamos un poco más dinámico la presentación y no sea solo un monólogo. Podéis compartir por el chat o si queréis, si a alguien le apetece hablar y se atreve, pues puede hacerlo también. La estructura que voy a seguir es sencilla. Vamos a compartir algunas definiciones básicas que creo que son importantes tenerlas presentes. Luego veremos cómo todo esto se enlaza con la productividad en la empresa. Vamos a ver qué gana la empresa y qué gana la empresa o la organización, la entidad, con la implementación de programas de felicidad y productividad a partir de la inteligencia emocional. Y veremos también si existen herramientas para medir y cuantificar esa inversión que podamos hacer. Así que, si os parece, arrancamos. Me gustaría preguntaros qué entendéis por optimismo o positividad. ¿Qué entendéis vosotros por optimismo o positividad? ¿Me podéis compartir por el chat o me podéis responder a viva voz? A ver, qué valiente se atreve. ¿Estáis ahí? Porque no hay respuesta. A ver. Optimismo. ¿Qué es el optimismo? ¿No se atreve nadie a responder? ¿De verdad? ¿En serio? Bien, ¿y el bienestar? ¿Qué entendéis por bienestar? ¿Se oye bien, Óscar? Sí, sí. ¿Sí? Beatriz, se oye bien. Lo que no sé si la gente, si los asistentes creo que pueden hablar. Si no Sí, pero podéis activar el tampoco... micrófono, por favor, lo podéis decir en el chat. Y si os reactiva, es que no sé Vale, cómo lo sincronizáis, gracias. si se está pudiendo. Bien, pues, a ver, ¿quién se moja? ¿Qué entendéis o qué pensáis? ¿Qué es positividad, optimismo, bienestar? Es fácil, va. Esto no tiene respuestas buenas ni malas, ni está bien ni está mal. Ahí está, gracias, Daniel. Bienestar, la presencia de placer o ausencia de dolor o enfermedad. Muy bien, bien. ¿Alguien más que se atreva? Y el optimismo, la idea de que las cosas van a salir bien. Bien. Daniel viene con los deberes hechos, ¿eh? ¿Y satisfacción? Rafael, gracias. Optimismo es una forma de afrontar las situaciones con positividad. Satisfacción, ¿cómo diferenciamos? ¿Qué matiz pensáis que puede existir entre ese optimismo, ese bienestar y la satisfacción? A ver, Daniel nos responde.
Satisfacción está más asociado a la sensación de estar contento o agradado con algo o con alguien. Daniel, te vas a llevar el premio number one, por participación. Optimismo, la creencia de creer que los... Bueno, de libro. Muy bien. El optimismo, la creencia de creer que los sucesos futuros van a ser positivos. ¿Qué más le apetece compartir alguna definición? Es que como tenéis las cámaras todas apagadas, no os veo las caras y no sé si... Gracias, Sonia. Gracias. Gracias. Vale, pues hablo yo, ¿vale? Bien, entonces, si nos damos cuenta de estas percepciones, tanto del optimismo como del bienestar, como de la satisfacción, y ahora entraremos a definir la felicidad, son sensaciones muy subjetivas y es complejo cuantificar de una forma objetiva el grado en el que podemos medir ese optimismo, ese bienestar, esa satisfacción y, por último, ese bienestar, esa felicidad, perdón. ¿Qué concepto pensáis que se acerca más a la definición de felicidad? Si tuvieseis que darle una definición a felicidad, porque la felicidad no es el optimismo, ni es el bienestar, ni tampoco es satisfacción. ¿Qué sería felicidad? ¿Quién se atreve con felicidad? Es difícil, ¿vale? De entrada. Gracias, Daniel. Gracias, Rafael. Bien, Daniel nos dice que para él la felicidad es el sentimiento de alegría mantenido en el tiempo, durante mucho tiempo. Para Rafael quizás sentirse bien con uno mismo. Y Antonio nos dice que ese conjunto, ese cóctel entre optimismo, tranquilidad y ganas de vivir. Bien, pues definición realmente no hay consenso en cuanto a la definición de felicidad. Hay muchas corrientes y desde mucho tiempo atrás, ya ahora haremos un repaso rápido, es una pregunta que el ser humano se plantea y que extiende a todas sus áreas. Primero, al área personal y después, si miramos históricamente, la extiende esa pregunta y se la lleva a otras áreas. Entonces, ya desde tiempos de los antiguos filósofos griegos, habían dos planteamientos que eran en la sociedad de antaño, estaban muy presentes. Y uno era, se me va el ratón, ¿qué es la felicidad? Y el segundo, ¿qué es aquello que hace felices a las personas? Y dentro de este contexto aparecen fundamentalmente tres corrientes. A partir de estas tres corrientes, en la actualidad es de donde vamos bebiendo los conceptos. Tenemos la corriente de Aristóteles, archiconocido. ¿Quién no ha oído hablar de Aristóteles? La corriente de Aristóteles defendía que para ser feliz, ser capaz de alcanzar
una autorrealización, o sea, el realizarse personalmente y alcanzar esas metas que nos proponemos era básico. Me va hoy lento el ratón. Bien, y es el representante de la corriente de eudemonismo. Después tenemos otra corriente liderada por los estoicos, en la que ellos defendían que la felicidad la raíz de la felicidad estaba en valerse por uno mismo y más allá estaba en alejarse de todas esas, del materialismo, de todas esas dependencias materiales y vivir de una forma sintonizada con la naturaleza. Y la última de esas corrientes, liderada por Epicuro, nos dice que para ser feliz hay que huir, alejarse del dolor y acercarse a aquello que nos produce placer. La corriente es el hedonismo. No solamente los... A ver, voy a hacer chiquititas las ventanas, que si no, no veo la presentación mía. No solamente los griegos se preguntaban la felicidad, qué era y cómo nos repercutía en la vida. Más próximo a nosotros tenemos dos corrientes muy importantes, una de ellas el racionalismo y la otra la que se llama como nuevo pensamiento. El racionalismo, ya podréis imaginaros, que concibe la felicidad como esa interpretación racional, como ese conocimiento, la fuente del conocimiento de aquello que vivimos y aquello que nos sucede, es lo que nos permitirá interpretarlo y ser felices. Y el nuevo pensamiento es una forma de entender la felicidad que se basa en aceptar, básicamente aceptar las experiencias que estamos viviendo, las consecuencias que tienen estas experiencias para nosotros, ¿bien? Y cómo este grado de aceptación nos va llevando a una sintonía armoniosa en nuestro pasado, presente y futuro. Y en esta línea os traigo el ejemplo de Matthew Ricard. Este hombre, ¿alguien lo conoce? ¿Alguien sabe quién es? Por aquí me dicen que sí que saben quién es. Sí, el hombre más feliz del mundo. Bueno, pues brevemente, este hombre es biólogo molecular y llega un día en el que deja su carrera y se convierte al budismo, en esta línea de aceptación con su vida y sus experiencias. Y dentro bueno, escribe, comparte, podéis buscarlo porque realmente tiene vídeos súper interesantes. Todo lo que podáis escuchar de él, os seguro que os va a sumar positivamente. Entonces, él defiende que la aceptación de tu vida, de aquello que te sucede y el altruismo es clave para ser feliz. A este hombre le han hecho un montón de escáneres cerebrales, viendo qué es lo que sucedía en ese cerebro. Por eso se dice que es el hombre más feliz del mundo, porque esos resultados, dentro de las escalas que miden cerebralmente las áreas y se puede interpretar como lo que pueda ser feliz, él da un grado muy alto, muy alto. Bien, luego tenemos tres figuras que para mí son referentes. Voy a intentar pronunciar los nombres lo más aproximado posible, pero ya veis que no son fáciles, salvo el último, ¿vale? Entonces, el primero de ellos es Mihail Csikszentmihalyi, más o menos.
¿vale? Sonia Lubovinsky y Martin Seligman. Yo os he puesto 3 libros de cada uno de ellos, ¿vale? Que yo creo que es importante a quien le interese el tema de la felicidad y cómo repercute tanto personal como laboral, profesionalmente, creo que es interesante por lo menos conocerlos. Y bueno, yo creo que leerlos no está de más. Csikszentmihalyi, ¿qué nos dice? Bueno, él es el que habla del concepto del flow, del fluir. No sé si conocéis este concepto. Él dice que cuando una persona está tan feliz haciendo algo, está absolutamente sumergida en aquello que está haciendo y llega a perder hasta la noción del tiempo, no escucha si hay ruidos, no le molesta lo que pueda haber a su alrededor. Daniel está muy puesto, está absolutamente sumergida, es que me comentaba Daniel por el chat que conoce el libro. La persona que está en flow está absolutamente sumergida en aquello que está haciendo. Es como si todo lo que estuviese a su alrededor estuviese fuera y esa persona está en su burbuja haciendo aquello que hace y que le hace sentir tan bien que olvida todo lo demás. Luego tenemos a Sonia Lubovinsky, que tiene varios libros, La ciencia de la felicidad y los mitos de la felicidad. Para empezar, el de la ciencia es interesante. Entonces, ella hace, digamos, una segregación de los componentes de la felicidad y dice que una parte es un componente genético y hay 2 componentes más que no lo son. Sobre el genético no podemos influir. Y fíjate que el genético pesa un 50% bajo los estudios que ella ha hecho. Sin embargo, ese otro 50%, al estar absolutamente bajo nuestra capacidad de modificación, puede llegar a pesar mucho más, podemos dirigir con ese 50% que sí tenemos capacidad de conducción, podemos dirigir nuestro grado de felicidad. Y por último, Martin Seligman, que imagino que lo conoceréis porque es muy, muy, muy conocido, se le considera el padre de la psicología positiva. Pues el libro que os pongo de él como recomendación es La auténtica felicidad. Pues Martin Seligman quizás es el más conocido de los 3 y él nos dice, él plantea tres vías de conducción de la felicidad. Entiende que se puede conducir la felicidad por una vía, llamémosle placentera, por la vía del compromiso y por la vía de la significación. Es decir, la vía placentera es la que él defiende en un inicio, antes de plantear la teoría que ahora os compartiré de él. Esa vía, la vía placentera, busca intensificar todas esas emociones positivas, ya sean pasadas, presentes o incluso anticipar las futuras para lograr la felicidad. La vía del compromiso radica en conocer las fortalezas personales de cada cual para optimizarlas. Es decir, si yo conozco, me sumerjo en mi autoconocimiento y conozco mis fortalezas y las optimizo, voy a ser más feliz. Y por último, la vía significativa es la que le da sentido, es decir, mi misión y mi visión en la vida tienen un sentido y cuando se lo doy, soy feliz. Entiende que estas 3 vías no tienen por qué ser separadas, sino pueden converger. Y luego, posteriormente, él elabora la teoría del bienestar, que con los acrónimos forma la teoría PERMA, en la que contempla la suma de las emociones positivas, la P, Positive Emotion, la E, el Engagement, el grado de involucración, la R pertenece a las relaciones positivas, la M, el meaning, el significado,
Y la A, el compromiso, en inglés accomplishment. Mi inglés no es excelente. Y bueno, pues a partir de ahí desarrolla su teoría. Ahora bien, ¿cómo fusionamos todo esto dentro de nuestro tejido empresarial? Porque todo esto está muy bien a nivel personal, pero cuando tenemos que acoplar la pieza del puzzle en el contexto laboral, en el que rara vez las circunstancias son idílicas, más ahora queda muy lejos de ser un contexto ideal, ¿de qué forma engrana todo esto de la felicidad y el bienestar, las relaciones positivas, el tener un significado y un propósito personal y profesional? Bien, pues hasta qué punto es importante, incluso dentro de la empresa, que la Comisión Europea lo considera uno de los factores de riesgo para la salud. El estrés que nos lleva nuestra vida profesional, nuestro día a día profesional, se está convirtiendo en un riesgo también de salud, ya no solo a nivel de rendimiento laboral, sino también a nivel de salud. Estrés, ansiedad, depresión, las ausencias laborales, el absentismo laboral, son factores que las empresas contemplan y contemplan cada vez más porque es una fuga en todos los sentidos. Es una fuga económica, es una fuga de productividad, es una fuga de talento, ¿vale? Entonces, la Comisión Europea considera que son nuevos riesgos emergentes. El famoso burnout, el síndrome de estar quemado o el moving. ¿De acuerdo? Bien, entonces todo esto queda además recogido dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y de hecho salió hace 2 días, que lo podéis encontrar en la Sociedad Española de Psiquiatría, en www.SEPB, ¿vale? Han editado el libro blanco de depresión 2020. ¿Por qué os traigo la mención de este libro? Pues porque la depresión y las bajas y el estrés se estima que en el 2050 sea el principal problema de salud de nuestra sociedad. Con lo cual, en todos los niveles se está tomando muy, muy en serio la importancia que tiene y las consecuencias que tiene el estrés y la disminución de bienestar y felicidad, ya no solo a nivel personal, sino por la repercusión que tiene para la empresa. Y con todo este escenario que os voy dibujando, emerge lo que se llama la economía de la felicidad. ¿Lo habéis oído hablar, esto de la economía de la felicidad? ¿Os suena? ¿Os suena? Vale, pues la economía de la felicidad, si ya sabéis lo que, o por lo menos os suena, tampoco entro demasiado, surge como una... A ver, que tenemos en el chat algo. Bueno, José nos dice que no sabe lo que es. Bueno, pues brevemente os explico. Es una forma de medir la calidad de vida de las personas en todas las áreas de su vida desde una perspectiva de bienestar subjetivo. Es decir, la felicidad, ya hemos visto los componentes o todo si fuese un sistema en el que en el centro está la felicidad y todos los satélites son pues, el bienestar, el optimismo, como hemos estado viendo en la introducción, son ítems muy subjetivos, de modo que cuantificar y valorar el estado de la felicidad es complejo, pero la repercusión que tiene
a nivel económico es muy importante. Por tanto, llega un momento en que se hace un planteamiento y se entiende que la felicidad tiene una consecuencia económica. A mayor grado de bienestar y de felicidad, las empresas producen más, reducen gastos y luego a nivel personal hay una tendencia a que haya más salud y menos enfermedades. Entonces, mucho se ha escrito sobre este tema y si hacéis una búsqueda podréis encontrar muchísima información. Entonces, lo que sí que recojo son los términos que, digamos, nos correlacionan ese capital emocional. Y es la correlación que vemos entre motivación y productividad, entre compromiso y disminución del absentismo, entre eficiencia y claridad operativa y felicidad y elevación de los niveles de seguridad y retención del talento. Uno de los puntos con los que las empresas se encuentran es que cuando un profesional bueno, válido, que puede estar hoy aquí y mañana allí, si no es feliz en su puesto de trabajo, se va a marchar. ¿De acuerdo? Entonces las empresas quieren retener el talento cuando entienden que ese talento es válido. Y los estudios nos dicen que tenemos un 31% más de productividad, luego veremos más datos, pero así a priori, cuando hay un nivel de satisfacción emocional. Y dentro de los ítems de salud, las personas que son más felices tienen un 21% más, puntúan un 21% más en salud que el resto. De entrada es interesante. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ana nos dice que se mide en lugar del Producto Interior Bruto, el Producto Feliz Bruto. Bien, dentro de las empresas, ¿cómo medimos qué empleados son más felices? Pues los estudios se han hecho en base a tres conceptos. En base a la jerarquía, en base al tamaño y en base al género. Entonces, en base a la jerarquía, observamos que hay más felicidad en alta dirección que en atención al público o mandos intermedios, que tienen muchísima más presión y se encuentran en situaciones de presión emocional mucho más elevada, hablo en términos generales, que la alta dirección. En cuanto al tamaño, también se observa que las empresas que son pequeñas, medianas, tienen un nivel de bienestar más elevado que las grandes corporaciones. Y por último, curiosamente, los hombres tienen un bienestar emocional superior que las mujeres y se sienten más reconocidos en su trabajo. ¿Qué os parecen estos datos? No me sorprende. ¿Curioso alguno? Efectivamente, Ana nos dice que en cuanto al género no son buenos. No, ahí interviene, lo que pasa que, bueno, he focalizado además es una presentación muy genérica, pero si hiciésemos la presentación desde la perspectiva de género, entenderíamos por qué ese diferente porcentaje. Yo lo veo incluso pequeño, es decir, a mí me da la sensación de que se queda corto. Yo trabajo la perspectiva de género y lo veo pequeño.
Yo entiendo que es bastante mayor, pero bueno, esos son los datos. A ver que os lea los comentarios. Antonio nos comenta que en género discrepa. Bueno, imagino que será por lo que comentaba, pero bueno, tampoco. Bien, ¿y qué puede ser, qué factores pueden ser los que repercuten en esta medida, en la productividad? Hay dos grandes grupos de factores. Uno de ellos engloba a las personas y el otro de los factores engloba la organización. Dentro del factor que engloba a las personas, a la plantilla, por así decirlo, trabajadores, los factores que recogen y de forma muy genérica sería la satisfacción de las inquietudes, no solamente en el plano laboral, sino también en el plano personal. Es decir, cuando se hacen programas de incremento de bienestar y se contempla esas inquietudes profesionales y las personales, el grado de felicidad aumenta y el grado de productividad se dispara. El otro gran grupo pertenece a la organización y aquí en este sentido sí que tiene mucho que ver las herramientas que la entidad, que la empresa permite, ofrece a su equipo. Igualmente, además de las herramientas con las que el equipo puede trabajar, también influye los roles, esas funciones que estén meridianamente cristalinas. Muchas veces puede parecer algo absurdo, pero os aseguro que yo me encuentro con muchísimas empresas en las que los equipos no tienen claros sus roles ni sus funciones. Cuando hacemos el check-in y les pregunto, enumérame, ponme por escrito cuáles son tus funciones, lo primero que hacen es que se quedan mirándome como, ¿me estás hablando de qué? ¿Vale? Entonces, no es algo que tengamos que descartar ni que tengamos que dar por descontado, porque hoy en día aún sigue, curiosamente, sigue siendo una realidad. No está tan claro, la jerarquía de la organización no siempre transmite esos roles, esas funciones. ¿Bien? Bien. Y 10 claves, ¿os apetece conocer 10 claves para ver de qué forma podemos aumentar este bienestar? ¿O paso la slide? Vale, pues, pero solo, iba a decir, solo apetece a Ana, vale. Bien, vamos allá. Veréis que tienen muchísima relación con el desarrollo personal. Y no es una curiosidad, tiene su porqué. La primera clave, controlar nuestros pensamientos para ser dueños de nuestras emociones. Repercute en la productividad de la empresa, pero hablamos del plano personal. Pensar y actuar en positivo. Volvemos, el pensamiento es algo mío que llevo en mi esfera personal, allí la traslado allá donde voy. Comunicar e interpretar correctamente lo que sucede a nuestro alrededor. Uno de los ítems que también son muy demandados dentro de la empresa es la comunicación. Partiendo de que ahora mismo estamos viendo, y de hecho durante la etapa de confinamiento y la etapa de trabajo en remoto, hemos podido ver todas esas entidades y organizaciones que tenían una buena estructura comunicativa, porque aunque haya sido complicado el tiempo, han funcionado muchísimo mejor y el nivel de estrés ha sido muchísimo menor que aquellas entidades u organizaciones que su capacidad de comunicación estaba todavía inmadura. Muchas veces no es porque quieran, es porque no saben cómo hacerlo. El cuarto punto, y parece una obviedad, pero no lo es, hay que tener claro lo que queremos hacer y si podemos hacerlo, que no siempre estas dos cosas suceden. La quinta clave es aprender
aprender a decir que no sin sentirnos culpables. Y aquí tenemos un ítem cultural con muchísimo peso. Imagino que conoceréis gente que, cuando no uno mismo, que en algún momento ha tenido que decir no y luego se sentía fatal por tener que decir no. Pues esto también se trabaja, ¿de acuerdo? Esto se trabaja y igualmente es algo que se trabaja más en el plano, en la esfera privada personal, pero que repercute considerablemente en la esfera profesional. De hecho, hay muchísimos responsables de equipos que para evitar tener conflictos por no saber gestionar adecuadamente un conflicto, asumen tareas que debe de hacer su equipo y al final la sobrecarga es sobre la persona responsable, no sobre cada una de las personas que conforman el equipo y que deben de hacer aquello que sea que deban de hacer. Vamos con la sexta clave. Desconectar al terminar la jornada. A vosotros os resultará súper fácil, ¿verdad? Desconectar al terminar la jornada laboral. Facilísimo, ¿no? A ver, ¿a quién le cuesta nada y a quién le cuesta un poco? Comentarme por el chat, porfa. Hacer ejercicio. Vale, por aquí en general las respuestas es que es de difícil la desconexión y hay quien solo desconecta los domingos. Bueno, el tema de desconectar es uno de los temas que más preocupan. Rafael nos dice que es un ejercicio sano. Desconectar, que es un ejercicio sano. Es que el ejercicio de por sí también ayuda a desconectar, el ejercicio físico. Desconectar es un ejercicio saludable, ¿vale? Te lo compro, Rafael. Es un ejercicio saludable que muchas personas no saben cómo poner en práctica y es uno de los ítems también más demandado dentro de los training de empresa. Y además es necesario porque cuando no desconectas, al final generas un nivel de estrés brutal, tienes un agotamiento mental increíble, acabas desgastado, es complejo. Bien, vamos con el séptimo ítem. Hacer las cosas lo mejor posible, pero sin pretender alcanzar siempre la perfección. Y aquí rescato esa aceptación que anteriormente comentaba con vosotros. Obviamente tenemos que trabajar la cultura del esfuerzo y hacer las cosas todo lo mejor que podamos hacerlas. Ahora bien, si no salen todo lo perfectas que quisiéramos que salieran, bueno, has hecho lo que has podido con lo que tenías y lo mejor que has podido hasta ahí. Tampoco se trata de torturarte porque no ha salido excelente, ya saldrá mejor. El punto octavo, recordar que el trabajo es importante, pero no lo es todo en la vida. Hay muchísima gente que es adicta al trabajo. Esa dificultad del punto 6 de desconectar acaba convirtiéndose en un círculo vicioso, en un círculo perverso de permanente trabajo, de permanente conexión con el trabajo. Y no es que esas personas no quieran nada más que el trabajo, es que cuesta, es difícil y llega un momento en que cuando lo conviertes en una rutina que perdura mucho tiempo en tu día a día, al final cuesta, como todo hábito. Punto 9. Confiar en uno mismo. La confianza, la autoconfianza es clave para vivir un estado de felicidad y bienestar. Si tengo dificultades para confiar en mí, pues algo tendré que hacer para incrementar esa confianza, porque es importantísima. Y el último punto, hay que trabajar el kilómetro extra, hay que darlo todo, sí, pero a ver, cuidado.
hay que trabajar, pero sin extenuarse. El cansancio, todos lo sabemos, favorece errores y nos predispone a un ánimo más sensible, más susceptible. ¿Bien? Entonces, trabajar, darlo todo, pero resérvate una pequeña parte de energía para el kilómetro extra que pueda ser que tengas que hacer. Bien, ¿y qué nos dice la psicología positiva, los experimentos que se hacen, los estudios que se hacen? ¿Qué nos dicen de los beneficios de implementar programas de productividad y de felicidad? Bueno, pues nos dice que cuando se trabaja desde esta perspectiva, se modifica la perspectiva de las personas que lo implementan, ampliando el alcance de la atención, los repertorios conductuales, la intuición y la creatividad. Es decir, es como que si fuésemos un equipo informático, nos optimizamos. Modifica las buenas sensaciones corporales. Además de salud, es como que si tuviésemos un radar en cuanto a nuestras sensaciones, captamos más y mejor las buenas, las que nos ayudan a sentirnos mejor, ¿de acuerdo? Además, previenen la salud física y mental y nos predisponen de forma positiva a la adversidad. Es decir, cuando nuestro nivel de cortisol baja, nuestro sistema en general de salud mejora. El cortisol es necesario y todos los días, además a primera hora de la mañana, nuestro nivel de cortisol tiene un pico alto que es el que nos permite estar a primera hora de la mañana a tope. ¿Bien? El cortisol, siempre y cuando esté dentro de unos límites aceptables, está bien. El problema del estrés es que tenemos mucho estrés, nos genera mucha segregación de cortisol y este exceso produce efectos nocivos en nuestro organismo. Por tanto, cuando reducimos ese nivel, ganamos en salud. Y por tanto, nuestra vida, pues obviamente será mejor y probablemente más largas. Pero hay más. Las emociones positivas, y aquí os lo tenéis entre paréntesis, pero es súper importante, nos ayudan a seleccionar acciones las idóneas, las óptimas. Dosifican oportunamente el esfuerzo para llevar a cabo la acción. ¿Qué significa esto? Muchas veces nos encontramos con personas que tienen, ¿cómo se explicaría? Como se vuelcan mucho en una acción y no les queda nada para la siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, todo este equilibrio emocional que se logra con los programas de felicidad y de productividad nos permiten modular esas intensidades emocionales. Y, por último, perseverar para alcanzar nuestros objetivos. ¿Bien? ¿Alguna pregunta tenéis hasta el momento? ¿O alguna cosa que queráis comentar? Rafael nos dice que las 10 claves no dependen de nadie más que de uno mismo. Exactamente. Y sin embargo repercuten en todos los demás. ¿Todo claro? Ok, vale. Si tenéis alguna pregunta, en algún momento me cortáis. ¿Cómo vamos de hora? Justitos, bien. Vale, entonces, todo esto nos da lo que llamamos una amplificación del impacto positivo. ¿Y qué significa esto de la amplificación del impacto positivo? Bien. Se ha estudiado que sabemos que las emociones se contagian, imagino que eso lo tendréis claro. Ahora bien, cuando se trabaja en empresa, se ha visto que hay hasta una repercusión en un tercer grado. Es decir, que hay una resonancia de aquello, una resonancia positiva de aquello que estamos trabajando en 3 niveles. Se ha hecho un estudio durante 20 años con un grupo de control de 5.000 personas y los resultados son
bueno, son inequívocos. El efecto dominó que tiene el programa es muy potente. Y dentro de ese efecto destacamos la capacidad, una habilidad blanda que es la autoeficacia. ¿Y para qué nos vale en la empresa? ¿De qué nos sirve ser autoeficaces? Más allá de hacer bien nuestro trabajo. Además de que elegimos positivamente, nos motivamos, nos esforzamos, somos más perseverantes, nuestro pensamiento está dirigido a un foco positivo y no a ver todo lo malo, sino a minimizar esos pensamientos negativos, reducir los catastróficos y darle potencia y fuerza a los positivos. Resistencia al estrés, tenemos una mayor sensación de esperanza, de optimismo, ¿bien? Y todo esto, además, ¿cómo repercute cuando trabajo en equipo y para la empresa? Pues aumenta el sentido de pertenencia. Muchas empresas, cuando quieren hacer programas de coaching ejecutivo o de coaching de equipos, una de las cosas que más piden es, bueno, yo quiero que mi equipo, mi gente, quiero sentir que se sienten pertenecientes a mi organización. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues hay programas que se pueden hacer y que funcionan. Y además está comprobado que cuanto más alto es el nivel de felicidad y de emociones positivas de los trabajadores, ese vínculo, ese nexo es más potente, más fuerte y más perdurable en el tiempo. Y los resultados, obviamente, se incrementan, se disparan considerablemente. Bien, entonces, si somos una empresa, ¿qué ganamos con la felicidad? Bueno, pues os he puesto dos columnas, en la que la columna de las pérdidas, pese a que aparentemente es menor, si os dais cuenta, el balance es significativamente, se decanta a la empresa feliz, porque ganamos en salud, bienestar, seguridad, mejoramos la imagen al cliente, nuestros equipos trabajan más motivados, más comprometidos, mejoramos en todos los sentidos. Y además de que mejoramos en todos los sentidos, además de eso, reducimos costes, porque reducimos bajas laborales, absentismo y rotación de personal. Interesante, ¿no? Bien, entonces vamos a ver qué datos tenemos, porque yo os puedo contar todo esto y puedes decir, vale, perfecto, pero te lo puedes inventar, ¿vale? Bien, pues os traigo algunos datos que son contrastables para que podáis por vosotros mismos hacer las investigaciones. La presentación la subirá el CEI en unos días. No obstante, yo al final os dejo mi correo por si queréis tenerla hoy, mañana, os la paso. Entonces, estos datos de retorno de la inversión, ¿qué nos dice? Pues, por ejemplo, la Universidad de Nebraska hizo un estudio y el resultado de ese estudio es que de las inversiones que se hacían en felicidad, el retorno era un 2% anual. Traducido en una empresa tipo mediana, 500 millones de dólares. Creo que la cantidad es interesante. El Instituto de Oxford hizo otro estudio en el que las personas con índices mayores de felicidad en su trabajo tienen un rendimiento mayor. Vale, sí, hasta aquí estamos de acuerdo, ya lo hemos visto. Pero, ¿qué más? Dedican un 80% de su tiempo, hablamos de tiempo laboral, ¿vale?, a las tareas que tienen que hacer, es decir, esas pérdidas, esas fugas de tiempo se minimizan, desaparecen, ¿vale? Luego, las personas felices, aquellas personas que se sienten felices en su trabajo, son un 86% más creativas. Esto es mucho. Luego, os he puesto unos resultados que hizo una consultora internacional, que además lo podéis buscar, en la que las organizaciones que apuestan por felicidad laboral tienen un incremento económico muy notable. Además, los clientes perciben esa felicidad de la empresa feliz.
Volvemos a los costes por rotación. Al disminuir la rotación de personal, estamos aumentando en beneficios. No tenemos que perder ese tiempo en buscar las personas que tienen que ocupar ese puesto, ni tampoco tenemos que enseñarlas, ni tampoco necesitamos que darles ese tiempo para que tengan fluidez en ese trabajo. Con lo cual, una persona que es feliz en su trabajo y que siempre está mejorando y manteniendo su actividad en ese puesto que no tiene rotación porque no la necesita, estamos incrementando el grado de productividad. Obviamente, la fuga de talentos se minimiza. Y además, y curiosamente, una empresa feliz, dice también este estudio, que tiene un 40% menos de productos defectuosos. También lo podemos trasladar a servicios, cuando hablamos de servicios satisfactorios o insatisfactorios. Un 40% es una cifra muy, muy alta, muy alta. Luego, más cifras, aumenta el trabajador feliz un 37% las ventas cuando hablamos de equipos comerciales. Volvemos a la productividad, ¿vale? Y la eficacia. Y las bajas reducen considerablemente las bajas. Volvemos a la creatividad, la reducción del estrés, otra de la productividad, ¿vale? El costo de reemplazar a un empleado está entre el 50% y el 150% del salario. Si no tenemos que reemplazar empleados, estamos ahorrando muchísimo dinero, ¿vale? Y las bajas laborales, ¿vale? De forma, por cerrar la parte del retorno, se estima que el retorno por cada euro es de 2,54 euros, es decir, el doble. Aquí tenéis unos gráficos con datos que he ido recabando, ¿vale? En los que se puede estimar gráficamente lo que supone la inversión en cuanto a bajas, rotación, absentismo, ¿vale? La parte gráfica de lo que os he explicado con palabras. Ahora bien, esto hay que hacerlo con estrategia. Obviamente, además lo sabréis, lo habréis visto, hay muchísimas empresas que tienen pues los vinilos, que tienen un montón de frases positivas, ¿de acuerdo? Eso no es una estrategia. El poner en tu grupo de WhatsApp, porque eres el jefe de equipo, que hoy va a ser la caña, eso no es trabajar optimismo ni trabajar bienestar. Os he puesto también la imagen, ¿no?, contraria bueno, curiosa, ¿no?, el tocar fondo. Entonces, llevar programas de optimismo no es poner 4 frases, no es decir cuatro cosas interesantes. Hay que llevar una estrategia que además hay que medir. No es algo, aunque lo que medimos es subjetivo, que ahora veremos qué herramientas tenemos, pero hay que medir y hay que tener una estrategia y un camino para llegar a un objetivo, no es azar. Lo que más se utilizan son los indicadores, las Key Performance Indication, que son unos indicadores concretos. Cada empresa, cada actividad tiene unos indicadores que son los que nos permiten medir estas evoluciones. ¿Bien? Lo que últimamente, en los últimos tiempos, se está trabajando bastante y con buen resultado. Antes, supongo que lo habréis oído mucho, ¿no? La experiencia del cliente. ¿Os suena la experiencia del cliente? Sonia dice que sí. ¿Qué más le suena la experiencia del cliente? Ana. Lori, ¿no le suena? 50-50. Bueno, pues hasta hace unos años la experiencia del cliente lo que pretendía era medir la satisfacción de los clientes para así poder evaluar los resultados de la empresa. De hace un tiempo para acá, a la experiencia del cliente se le suma la experiencia del empleado. Es decir,
se entiende dentro del mundo de la empresa, se entiende que si el empleado es feliz, los clientes van a obtener servicios o productos mejores que si el empleado no es feliz. Por tanto, la experiencia del empleado nos permite tener resultados óptimos con la experiencia del cliente. Y aquí se han hecho bastantes programas y se están haciendo bastantes programas en cuanto al estudio de la experiencia del empleado. Normalmente son programas que se trabajan unos ítems en un principio, se diseña un programa de acción y después, como cierre, se mide el resultado que ha tenido ese programa. ¿De acuerdo? En ese sentido, nosotros tenemos, tenemos diseñado un programa, el Team Experience Journey, en el que, en colaboración con Aitor Belda, Aitor bueno, para mí es un profesional impresionante. Además del recorrido que tiene profesional, que es magnífico, él es licenciado en Ciencias del Deporte, tiene un montón de posgrados, tiene un montón de estudios y bueno, y con él tengo un programa, hemos desarrollado un programa para optimizar ese bienestar dentro de la empresa. ¿Qué se mide? Bueno, pues primero se hace inicialmente un check-in y después se cierra todo el programa con una experiencia outdoor. En coaching lo llamamos outdoor porque es una experiencia que se trabaja, es un team building, supongo que conocéis el team building, ¿conocéis lo que es el team building, no? Respondéis por el chat y así sigo. ¿Vale? Bien, pues es el cierre, es la llave a todo el proceso de bienestar y felicidad laboral, se cierra con un team building, de modo que la empresa puede evaluar y cuantificar cómo estaba inicialmente, cómo está al final y sobre todo eso que han trabajado, de qué forma a lo largo del tiempo futuro les va repercutiendo, es decir, cómo esos ítems que se están trabajando, hablamos de experiencia del empleado, no de experiencia cliente, cómo todos esos ítems que se están implementando en el equipo mejoran la parte productiva de la empresa. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, hasta aquí todos los ítems que tenía para compartir con vosotros. Deciros que estamos trabajando en una guía de felicidad y productividad laboral. Si la queréis, me la podéis pedir por el correo. Y lo mismo, si queréis información sobre el team building que estamos terminando, para final de año estará listo para ofrecer a empresas y equipos. Pues lo mismo, si os interesa saber un poco de qué va esto, pues igual, me lo planteáis por correo y nada, yo os mantengo al tanto. Y vuestro tiempo de preguntas, cuestiones, inquietudes. Antonio me dice que no conoce el team building. Bueno, pues el team building es un trabajo que se hace con equipos en el que habitualmente se trabaja desde la perspectiva de coaching. Se entrenan habilidades que la empresa necesita para mejorar diversas áreas. Imagínate, por ejemplo, estamos hablando de productividad y la vamos a asociar con el bienestar y con la felicidad, ¿vale? Pues entonces se hace un estudio de las necesidades que tiene la empresa o el equipo y a partir de ahí se diseña una serie de acciones que se pueden medir, se pueden cuantificar, se trabaja con ese programa y se cierra con una experiencia. El team building es un trabajo fuera de empresa, normalmente está asociado a actividades lúdicas
que ayudan a desconectar. En este caso, el programa lo tenemos asociado con una actividad deportiva al aire libre, con lo cual es súper atractiva. Así que yo os invito a que estéis informados, por lo menos que sepáis para poder valorar. Sonia me pregunta que si trabajas solo, bueno, cuando trabajas solo obviamente no puedes hacer un team building porque estás solo. Se hacen procesos individuales de mejora de productividad, pero se hacen distintos porque, claro, una persona sola pues no puede trabajar un team building. Si tienes colaboradores, sí, a mí sí que me ha pasado que profesionales que trabajan con colaboradores sí que han hecho, digamos, un equipo y a partir de ahí se ha trabajado una experiencia en coaching. Antonio pregunta, replica la pregunta de Sonia. Y Ana dice que te tienes que animar, pero tener una red de apoyo, claro, a ver, obviamente la red de apoyo es importantísima, pero siempre, ya no solo laboralmente, sino personalmente, en tu área personal, somos seres sociales y por naturaleza necesitamos personas que estén dentro de nuestra red. Y bueno, Sonia, a veces un equipo no es posible, pero sí colaboradores. Entonces, yo sí que conozco muchísimas situaciones en las que está el profesional, que trabaja de forma independiente, pero tiene colaboradores. Entonces, a partir de ahí se hacen muchísimas estrategias. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Pues si no tenemos más preguntas, por mi parte, hasta aquí llegamos. Es una toma de contacto. A ver, el tema da para muchísimo, es muy profundo. Y bueno, a ver, sintetizar así de forma superficial es complicado. Así que bueno, por lo menos intento trasladar los ítems más importantes. Espero haberos podido trasladar algo más de lo que ya traíais. A ver, Antonio me pregunta, ¿cómo se puede ser perseverante cuando vienen mal dadas las circunstancias? Uy, pues a ver, fácil no es. Fácil no es. Hay formas, hay estrategias, pero no es sencillo. A ver, cada caso es un mundo y habría que ver cada situación lo que requiere. Yo sí que te recomendaría que echaras un vistazo, si recuerdas, y si no, si quieres te paso la presentación y os pongo el enlace. Cuando os comentaba que Martin Seligman hablaba de las fortalezas, hay una forma de conocer las propias fortalezas personales. Muchas veces quien trabaja, quien bucea en su propio autoconocimiento, las identifica. Pero hay veces en las que no, ¿vale? O se pueden escapar o no lo puedes llegar a tener claro, ¿bien? Entonces, conocer y el Martin Seligman os da una especie de test en el que podéis identificar vuestras fortalezas. A partir de ahí, a partir de que yo conozco mis fortalezas, puedo empezar a articular una estrategia de constancia y perseverancia. Pero lo primero que siempre os recomiendo es partir de conocerme a mí mismo y saber cuáles son esos puntos fuertes que tengo y que puedo maximizar y optimizar, y esos puntos débiles que a lo mejor tengo que trabajar de una forma diferente para que no me interfieran en lo que quiero conseguir.